Si tenemos que hablar sobre el género de películas de superhéroes, lo primero que nos damos cuenta es su gran impacto e influencia que tuvo en su última década en el cine. Sobre todo con la empresa Marvel Studios, que se ha convertido en un fenómeno de blockbuster con cada cinta, copiando la misma fórmula del camino de superhéroes en casi todas sus películas, lo cual hace que cada estreno en el cine ya sea un éxito en taquilla. A excepción de sus últimas entregas o más en Infinity War, en donde los productores se arriesgaron en cambiar su fórmula para introducirnos a un villano llamado Thanos como el protagonista del film. En ella podemos explorar sus motivaciones y propósito para que así la audiencia pueda empatizar con el personaje. Y así es que sorpresivamente nos regala un final desgarrador en donde vemos a nuestro superhéroe favorito morir en acción y mostrándonos al villano como el ganador del film. Pero esta es una película que pertenece al estudio Disney y obviamente nos tienen que regalarnos un final feliz. Y es aquí que su secuela titulada Endgame nos muestra la redención de sus personajes que aún quedaron con vida, su plan para devolver a la vida a los personajes que murieron en la película pasada, la batalla épica contra el villano y su ejército, y el sacrificio de un héroe para salvar a la humanidad. Pero, ¿qué pasa cuando exploramos a un villano ficticio en el mundo real? ¿La historia seguirá siendo un final feliz? Desde sus primeros cómics de Batman, el Joker se ha convertido en uno de los villanos favoritos de los lectores. Fue tan grande su éxito que numerosas adaptaciones de Batman han hecho ver a este personaje icónico en sus series de televisión, videojuegos y por supuesto en el cine, siendo el actor Heath Ledger la favorita de la audiencia para mostrarnos a un Joker como un villano tan realista en El Caballero de la Noche, dirigida por Christopher Nolan, ya que una de sus motivaciones que tiene el personaje fue mostrarnos lo tan frágiles que somos como persona y nos dejamos llevar por el pánico y la locura. Aún así, el origen de este personaje es muy incierto. En varias adaptaciones de cómics su origen cambia y el director Todd Phillips hace su propia adaptación en la pantalla grande con el Joker del 2019, que al igual que Christopher Nolan nos presenta a un Joker plantado en un mundo realista. Y en sí pueda que no sea la mejor película en el cine en general. El mismo director confiesa que se inspiró mucho en Taxi Driver, que es una película más compleja en su lenguaje cinematográfico, aunque en mi opinión hace recordar bastante en El Rey de la Comedia, ambas películas dirigidas por Martin Scorsese, lo cual irónicamente es el productor de esta cinta. Pero aún así se debe aplaudir al estudio por atreverse a abordar algunos temas políticos y muy realista en este género de superhéroes, convirtiéndose así en una obra maestra dentro del género. Sin embargo, para mí esta película no solo explora el origen de un personaje icónico, sino más bien el cómo una persona común y corriente puede caer a la locura y simplemente convertirse en el personaje que ya todos conocemos. La cinta nos presenta a Arthur Fleck, un ciudadano con trastornos mentales que vive en su día a día en la ciudad de Gotham en los años 80. Desde sus primeras escenas nos muestra el esfuerzo que él realiza para trabajar como payaso, con esa simple sonrisa falsa. Pero desde sus inicios nos está indicando que el conflicto que quebranta al personaje viene desde el exterior, la sociedad corrompida. En eso vemos como Arthur hace lo posible para mantener su situación económica, cuidar a su propia madre, asistir en los servicios sociales para tomar sus medicamentos e incluso trabajando en sus chistes para convertirse en un comediante. Algo muy curioso es ver cómo las escaleras le dan significado en todo esto, e incluso en su paleta de colores. Al comienzo siempre vemos a Arthur subiendo las escaleras con mucho cansancio. En dichas escenas es la representación de su lucha constante por mantener su cordura en la sociedad. Y no solamente lo vemos reflejadas en las escaleras, sino también en los ascensores. Asimismo, dicha representación la podemos observar en su paleta de colores, que casi siempre vemos al personaje rodeado con colores fríos. Se podría decir con un azul acompañada con una tonalidad oscura. Más adelante vemos también como Arthur casi pierde su cordura después de ser despedido del trabajo por traer un arma en un hospital infantil. Pero aún así él se resiste y sigue adelante con su vida, lucha constantemente para mantener su cordura. Pero todo eso se derrumba por completo al toparse con los tres personajes del tren. Ellos se burlan de su situación de salud, lo golpean y después...
pagan las consecuencias. La iluminación de la escena se torna de un color cálido, casi a un color naranja que sería el color complementario o contrario al color azul. Es desde este punto de vista que vemos al personaje casi por completo perder su cordura, y digo casi porque después de haber realizado 3 asesinatos, lo que es tomado como algo totalmente fuera de la ley, él aún así asciende, no solo de una forma literal al subir las escaleras, sino también de una forma figurada. Se mantiene de pie en la sociedad y de una cierta forma baila. Quizás baila para olvidar su acto de asesinato, o quizás para celebrar su acto de defender a aquella ciudadana en el tren y hacer algo al respecto en esta sociedad destruida. Pero hasta ahora él reconoce que aquel acto que acaba de hacer está mal, por lo tanto sigue con su vida, pero los golpes del destino no terminan ahí. Siguiendo con sus propósitos personales, él da su primer show de stand-up. Una vez más lo vemos subiendo las escaleras indicando su búsqueda de identidad en la sociedad. Al comienzo parece que todo le sale mal, pero ahí se encuentra ella, su novia, y ese es el impulso que muestra su confianza hacia el público. Y es aquí que comenzamos a entender que Arthur no necesariamente necesita de un público que lo ame, sino más bien de alguien que lo ame realmente, o de una figura paterna que siempre lo apoyara ahí desde sus inicios. Pero él solo tuvo su madre, y es la única persona que siempre contó con su apoyo y es la única que realmente le importa en su vida. O eso era lo que él esperaba. Tras varias revelaciones después nos muestran cómo en realidad él fue adoptado por esta señora y de cómo él sufría de abusos físicos y psicológicos por parte de ella y de sus otros novios cuando él apenas era un niño indefenso, lo cual podría explicar su trastorno psicológico. Y es así que también descubre que nunca ha tenido una novia, todo fue proyecto de su imaginación. Desde este punto vemos al personaje ya derrumbándose por completo. Él termina de fantasear y se para en la realidad. Y en su siguiente acto asesina a la persona que alguna vez pensaba que era su madre. You know what's funny? You know what really makes me laugh? I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a fucking comedy. Ahora él está completamente solo, su cordura se ha perdido en la totalidad y por primera vez en toda la película vemos al personaje descender, en el ascensor, en las escaleras e incluso en el movimiento de la cámara. Si antes lo veíamos subir con cansancio, ahora lo vemos descender y bailando libremente, ya no encerrado en un baño, sino mostrándose al público su verdadera identidad, la descendencia a la locura, el camino hacia el Joker. Incluso vemos esta representación con el color de su traje. Su color es rojo, un color cálido totalmente opuesto al azul. En algún momento vemos a Arthur fantasear a Murray como una figura paterna para él, pero ahora en la realidad Arthur es burlado en el show de Murray. Su primer intento de stand-up fue grabado y mostrado al público. Pero aún así Murray decide invitarlo en su programa y Arthur acepta, pero él tiene un propósito, acabar con su vida en el show y ser recordado por la multitud. Pero al encontrarse ahí se da cuenta del impacto que tuvo en la sociedad por matar a estas 3 personas en el tren. Había creado un movimiento político en la ciudad, aunque esta no era su intención. Y a continuación el film nos regala uno de los mejores discursos en el cine, que tristemente sus palabras nos transmite hacia nuestro mundo real y de toda la corrupción en la que estamos viviendo. Y sus propósitos cambian totalmente, y Arthur sigue adelante con su vida. What do you get when you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. Aunque ya no por el camino de la cordura. Ahora Arthur, o más conocido como el Joker, se ha convertido en un símbolo para la ciudad. Todas las personas que rompen la ley lo siguen, y su risa ya no es falsa. Ahora es una risa auténtica, pero pintada con sangre, nacida por la miseria. Por último, su escena final nos muestra que Arthur está encerrado en un centro de rehabilitación, en un lugar para reparar la cordura de Arthur. Y una vez más regresamos a esos colores fríos, pero ahora sus huellas están manchadas de sangre que acompañan al personaje. Ahora ya no importa en qué lugar se encuentra, porque siempre habrá ese color cálido que siempre lo acompaña. Es muy curioso que al estreno de esta película rápidamente se ha convertido en lo controversial del año,
Por una parte están las críticas que elogian este proyecto arriesgado, mientras por otra parte está la crítica que la considera como una cinta irresponsable, o más bien una película que podría traer un mal mensaje hacia la sociedad. Y esto no es la primera vez que ocurre, ya algo muy similar sucedió en el año 1971 con el estreno de la cinta La Naranja Mecánica, considerada como una de las mejores películas del cine, pero su estreno fue cancelado en algunos países por el miedo a incitar a la violencia hacia los jóvenes. Sin embargo, dicha polémica no simplemente es vista en el mundo del cine, también se ha visto en obras literarias, en la música y sobre todo en los videojuegos. Aún así, recientemente The New York Times comprobó tras un estudio de investigación que los delitos disminuyen con la popularidad de los videojuegos. Así que no, la violencia no es provocada por estos medios de comunicación. Según su estudio, la causa de estos delitos violentos se incita a través del racismo, la discriminación, normas culturales y en el caso de Estados Unidos, la venta de armas legales. En resumen, el Joker no incita a la violencia y tampoco pretende hacerlo. El verdadero mensaje de la película está en una pequeña escena que quizás se la considera desapercibida para algunos espectadores. Y es que hay una escena en particular que vemos a Arthur entrometerse en un cine para hablar con Thomas Wayne, y en eso observamos a una multitud de personas apreciando una película de Charles Chaplin. Dicha película tiene como título Tiempos Modernos, una de las películas más recordadas del actor y que casi hablan del mismo tema. Un personaje que es despedido del trabajo y pierde la razón, se enfrenta a un capitalismo que se olvidan de la clase baja pero aún así siguen con su vida, pero la gran diferencia está en su final. Lo más irónico en todo esto es su audiencia. Casi todos son políticos y quizá vean la película como una simple comedia y no la tragedia que esconde detrás de ella. Puede que esta escena sea la representación de la película en sí. Puede que muchos la vean como un acto de incitar violencia, pero en realidad no lo es, sino al contrario. Esta película esconde un mensaje poderoso de hacer conciencia a todas nuestras acciones y de cómo estas acciones podrían afectar a las demás personas o incluso en el ambiente. Puede que el Joker se convierta en un símbolo de rebeldía, del caos y de la locura, pero por otra parte alguien se convertirá en nuestro símbolo de esperanza. ¿O serán tus acciones en convertir de este mundo un lugar mejor?